Yo soy Julián Azuero, soy miembro institucional del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe. Me dedico mucho más a la urología funcional, femenina y urodinámica y también a la neururología, pero tengo el honor de hacer parte del grupo de cuidado clínico de endometriosis, centros de cuidado clínico que estamos convencidos que es la forma de actuación en términos de experticia y poderle ofrecer a los pacientes un mejor cuidado cada vez. Así pues que hablemos un poco de la endometriosis y la urología. Y empezando en términos de generalidades, pues esto es algo que ustedes lo tienen demasiado claro, que es mucho más el compromiso en el ovario, en los ligamentos úterosacros también, y esta parte anatómica es muy importante desde el punto de vista de urología, porque cuando hay compromiso de los uterosacros, especialmente del izquierdo, por su cercanía con el uréter, podemos estar viendo compromiso de obstrucción o algún grado de alteración en la dinámica en el uréter que eventualmente pueda llevar a algunas complicaciones. Así pues que dentro de las cosas que quiero que queden claras es que cuando hay algún compromiso de los ligamentos uterosacros por endometriosis, hemos de valorar la vía urinaria superior en busca de alguna hidronefrosis, por ejemplo. Y también pues es importante saber o recalcar o recordar mejor que puede haber endometriosis en el fondo de saco. Es raro de todas maneras ver el compromiso de endometriosis en urología y se dice que máximo hasta el 10% de los casos se pueden encontrar, que el órgano mayormente afectado de la endometriosis en urología es la vejiga, hasta un 70, un 80%, y en segundo orden es el uréter, hasta un 20% de las ocasiones. En el uréter regularmente vemos un compromiso que es extrínseco, o sea, está alrededor del uréter, y que regularmente o por frecuencia lo vemos más en el lado izquierdo y en el uréter distal sobre todo. Y en condiciones muy extraordinarias puede llegar a haber compromiso del riñón como tal y de la uretra. Como mencioné previamente, dentro de la clasificación de la endometriosis, específicamente en urología, pues hemos de saber o de entender si este compromiso es un compromiso intrínseco, es decir, de la luz del órgano que está siendo afectado, o el extrínseco. Por suerte, como mencioné previamente, en el uréter, pues el compromiso es mucho más extrínseco o más frecuente encontrarlo en el extrínseco y en el uréter distal, de tal manera que podemos hacer pues tratamientos de exéresis de estos depósitos y aliviar la sintomatología de los pacientes. El uréter izquierdo es el uréter que mayormente se ve comprometido, aunque se ha visto un compromiso bilateral hasta un 23% de las veces. Parte de la teoría del por qué es el uréter izquierdo es porque, pues esto me estoy metiendo en terreno donde ustedes son los expertos, es porque hay un reflujo en periodos menstruales y este reflujo puede llegar a ser más normal o más predominante del lado izquierdo, y esta es la razón por la cual se encuentra más en el lado izquierdo que en el otro lado. Normalmente cuando vemos el compromiso en la vejiga, esta es una lesión que es una lesión única y afortunadamente es una lesión única porque en principio pues pudiésemos hacer la extirpación o la exéresis de esta única lesión sin tener en realidad afectación sobre la dinámica del funcionamiento vesical, y como mencioné previamente, en la cúpula vesical es donde se ve más frecuentemente, y esto es porque la cúpula vesical es donde está la cercanía con el peritoneo. El resto de la vejiga es un órgano que es extraperitoneal, pero en la cúpula o en el domo de la vejiga es donde está esa cercanía o esa forma de estar adyacente al peritoneo, que son donde se ocurren los depósitos. De tal manera que la forma de nosotros diagnosticarlo, de sospecharlo mejor, es por la clínica. Y la clínica, lo típico, aunque es cierto que muchas de los pacientes son asintomáticas, que muchos de los pacientes no tienen la sintomatología clínica, pero lo típico, sobre todo cuando hay compromiso ureteral, es que tenga un dolor lumbar que es cíclico, que haya también o que pueda llegar a haber unos episodios, durante esos episodios de cólico con hematuria macroscópica y que sea con coágulos. Pacientes refieren disuria, ardor al orinar. Algunas pacientes tienen urgencia miccional, que es ese deseo imperioso de ir al baño, y es básicamente por la ocupación y la inflamación que provoca
esos depósitos de endometriosis sobre la vejiga que generan esta sintomatología de urgencia, inflamación que siempre está reflejada con síntomas del almacenamiento. La hematuria, como mencioné previamente, y algunos episodios de infección urinaria. Esto de infección urinaria es básicamente porque hay una disfunción miccional que provoca una facilidad a que los gérmenes se repliquen, que haya una inflamación del urotelio y que entonces se demuestre mediante síntomas urinarios. También es cierto que estos pacientes pueden llegar a tener una clínica sugestiva de infección urinaria, o mejor, similar de infección urinaria, pero no corresponder a infección urinaria, sino que sea secundario a una vejiga hiperactiva, dado que estos depósitos pues provocan esa inflamación del urotelio como causa de su vejiga hiperactiva. También es cierto que cuando hay depósitos que son intrínsecos, más predominantes o más fuertes a nivel ureteral, pues esta sintomatología puede llegar a ser mucho más florida versus que los depósitos que son extrínsecos, pues incluso muchos de ellos pueden llegar a estar teniendo no síntomas, o sea, hasta un tercio, 1 de cada 3 pacientes pueden llegar a no manifestar síntomas en absolutos. Sin embargo, sí que pueden estar causando alteraciones en la dinámica de los fluidos, de la orina como tal. Es decir, en estos pacientes podemos llegar a tener repercusiones de hidronefrosis hasta en un 40% de las veces sin reflejar ningún síntoma. Y es el motivo por el cual hemos de hacer, siempre que tenemos diagnóstico de endometriosis, hemos de hacer una valoración del tracto urinario superior. ¿Por qué? Porque si hay una hidronefrosis, esta hidronefrosis va a causar un daño progresivo de la función renal que incluso puede llegar hasta tener una pérdida absoluta de esta unidad renal. Por lo tanto, digamos, de las conclusiones que quisiéramos sacar de esta charla es que todo paciente o toda paciente mejor con endometriosis hemos de valorar el tracto urinario superior para estar seguros que no hay afectación por hidronefrosis y afectación de la dinámica miccional. ¿De qué manera nosotros hacemos el estudio? Pues como mencioné previamente, la ecografía indudablemente es un método rápido, es un método no costoso, es un método no invasivo para valorar si hay hidronefrosis o no. Y puede ser un primer estudio que se puede hacer de tal manera que si logramos tener alguna alteración de esa unidad renal en términos de hidronefrosis, pues podemos progresar a alguno de estos métodos siguientes, que es la urografía por TAC, en donde vamos a poner medio de contraste y dibujar todo el tracto urinario superior en busca o de determinar en dónde específicamente es que está esa obstrucción para de esa misma manera nosotros tener un conocimiento mucho más allá. Es completamente sabido que la resonancia magnética quizás es el método de diagnóstico por elección para el diagnóstico de las endometriosis, sobre todo para la localización y para tener afectación de otros órganos también. Recordemos que los tejidos blandos se ven muchísimo mejor por resonancia. Eventualmente pudiésemos hacer alguna pielografía en caso tal que tengamos alguna duda. La pielografía no es otra cosa que un catéter ureteral y medio de contraste para dibujar todo el tracto urinario superior y saber exactamente en dónde está esa extensión, y eventualmente lo podemos hacer combinado, es decir, retrógrado y anterógrado si la paciente tiene una sonda de nefrostomía, porque es la manera que nos va a determinar cuál es la longitud de esa posible obstrucción, de tal forma que podamos nosotros planear el tratamiento. Y estudios de medicina nuclear básicamente son estudios funcionales de esa unidad renal, determinando si ese riñón todavía está funcionando o si definitivamente en lugar de hacer una cirugía reconstructiva, pues mejor optamos por una nefrectomía en caso tal que haya una pérdida de esa función renal. Por lo tanto, todos estos estudios diagnósticos lo que nos van a ayudar es para planificar esa actuación desde el punto de vista de nosotros de urología. Otra de los estudios que podemos utilizar es la cistoscopia. Siempre que tenemos una endometriosis y vemos una lesión vesical, no es claro si esa lesión vesical realmente sea por una endometriosis o no. Quizás la clínica nos puede ayudar un poco más, pero como sabemos, el diagnóstico final es un diagnóstico por patología, por anatomopatología, de tal manera que siempre cuando encontramos lesiones vesicales o en el tracto urinario en realidad, hemos de tener biopsias para poderlo clarificar. Por eso también la ureteroscopia puede llegar a ser uno de los métodos diagnósticos en caso tal que tengamos alguna duda.
en caso tal que tengamos, por ejemplo, algún paciente con sospecha de endometriosis profunda, en donde la idea sería conservar, hacer un tratamiento conservador de tal forma que pudiésemos hacer una ablación y no una resección completa. De la misma manera pasa pues con las lesiones vesicales, aunque si bien es cierto, aquí hay mucho debate en términos que hay algunos grupos que consideran que la resección transuretral no es un tratamiento definitivo y que están mucho más a favor de hacer cistectomías parciales, sacando todo ese bloque de endometriosis y favoreciendo de alguna manera una curación pues que sea mucho más efectiva que la resección transuretral. No obstante, siempre hemos de individualizar todos los casos y como lo tengo expuesto en esta diapositiva, el tratamiento pues básicamente radica desde el punto de vista de urología es en conservar la función renal que no vaya a tener o a desobstruir esos pacientes para que a la larga no vaya a tener esa afectación en la función de esa unidad renal. Por supuesto, el resto, pues ustedes lo saben más que yo, que es el objetivo pues es la extirpación o la ablación del tejido de endometriosis. Sepamos siempre que es la mejor oportunidad que tenemos para erradicar completamente quizás sea en la primera cirugía, porque pues en la segunda cirugía vamos a tener muchas más adherencias y va a ser un tejido mucho más fibrótico, va a ser mucho más complejo y quizás con unas complicaciones mucho más avanzadas versus que si lo hacemos o intentamos resolver todo el caso en la primera cirugía, pues es mucho mejor. Depende también del mantenimiento de la fertilidad, del alivio de los síntomas y para todo esto pues hemos de individualizar cada caso y hay que individualizarlo en términos de la edad, del deseo reproductivo, de la gravedad de los síntomas, de la extensión de estos focos de endometriosis, de los órganos afectados, porque de todo esto radica el planteamiento y la participación de otros grupos, no solamente ginecología, quienes son los directores de orquesta en estos casos, sino también de urología, de cirugía general, de coloproctología. Es bien sabido que uno de los tratamientos que se puede ofertar es el tratamiento médico. Sin embargo, cuando hablamos del tratamiento quirúrgico, que es quizás lo que más me interesa a nosotros, los urólogos, es lo principal. Y ese tratamiento, pues podemos hacerlo dependiendo de cómo es el compromiso de esas lesiones. Por lo tanto, si tenemos lesiones que son extrínsecas, probablemente haciendo la liberación de ese tejido periureteral sea suficiente, procedimiento que llamamos ureterolisis. Sin embargo, cuando tenemos un compromiso más intrínseco, pues la cirugía va a ser mucho más, dejamos de ser conservadores y vamos a ser un poco más agresivos. Y en ese orden de ideas, pues en lugar de la ureterolisis, en donde la probabilidad de recurrencia por la ureterolisis no es desconsiderable, hablamos de hasta un 15% de la probabilidad de recurrencia y entonces cuando somos más agresivos podemos hablar de ureterectomías y dependiendo de esa ureterectomía podemos hacer ureterectomías segmentarias con una anastomosis término-terminal. Aquí ya depende obviamente de la extensión y de la localización de esas lesiones. Muchas veces lo podemos hacer, pero también en otras ocasiones hemos de optar por otras maniobras para poder hacer ese reimplante término-terminal como la liberación de todo el uréter, por ejemplo, la liberación de la vejiga para que nos dé más distancia y poder hacer esa anastomosis, o incluso cuando hacemos ureterectomías distales, tenemos la necesidad de hacer un reimplante ureteral que puede ser directamente a la vejiga o que podemos hacer ese directamente a la vejiga, pero teniendo unas extensiones de la vejiga como un flap de Boari. El flap de Boari no es otra cosa que tomar un trozo de la vejiga para generar como una chimenea y esa chimenea poderla llevar al uréter o incluso llevando o movilizando la vejiga hacia arriba y ponerle unos puntos al psoas junto con la vejiga para que me mantenga de esa manera, de tal forma que le quitemos un poco de tensión a esa anastomosis o a ese reimplante ureteral real que estamos haciendo para favorecer que no hayan unas fístulas. La nefrectomía en casos extremos, sobre todo en casos de pérdida de la función renal o de dicha unidad renal, como lo mencioné previamente. La resección transuretral en este caso, pues lo tengo interrogado tal como lo mencionaba previamente, porque no estamos seguros si es un manejo definitivo o si realmente debiésemos optar
regularmente por una cistectomía parcial, en donde estamos sacando todo el foco de endometriosis y estamos asegurando de alguna manera una disminución de la probabilidad de recidivas. ¿De qué manera lo podemos hacer? Tradicionalmente, pues lo hacíamos de forma por abordaje abierto. Últimamente lo hacemos, o quizás en el mayor de los sitios, en la mayoría de los sitios se hace de forma laparoscópica, pero también es cierto que hemos de estar al día con la tecnología que nos está, digamos, mandando mucho la parada desde el punto de vista de urología es el abordaje robótico. Abordaje robótico que pues para nosotros cada vez es mucho más importante, pero desafortunadamente en países en desarrollo y con un sistema de salud pobre, si lo podemos llamar de alguna manera, pues hemos de tener en cuenta muchas otras cosas como el dinero. No obstante, siempre tenemos que pensar en cuál es el mejor abordaje para los pacientes. Hay en realidad una asociación entre la endometriosis y los síntomas del tracto urinario inferior, pues efectivamente traigo este estudio que no es otra cosa más que un estudio de asociación en donde si bien ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes todos estos ORs entre la endometriosis y los síntomas tanto del almacenamiento como del vaciado de la orina, quizás nos obliga a pensar que esos pacientes con endometriosis requieran una valoración por parte de nuestro servicio, porque debiésemos nosotros estar interrogando un poco más acerca de esta sintomatología. Y entonces nosotros discriminamos entre los síntomas del llenado, que son 4, nocturia, aumento en la frecuencia miccional, urgencia miccional, pacientes quienes tienen que ir inmediatamente al baño o que tienen que tenerle una prioridad para ir a orinar y que se pueda o no asociar con síntomas de incontinencia. La sintomatología de vaciado, que es la disminución en la fuerza del chorro miccional, una micción en regadera, una dificultad para iniciar el chorro, para iniciar la micción, que lo llamamos vacilación, una intermitencia, es decir, cuando el chorro no es constante, se puede presentar un goteo terminal y algunas pacientes requieren de hacer un poco más de esfuerzo, un pujo para poder orinar. Los síntomas postmiccionales es una sensación de no haber vaciado de una manera completa la orina o incluso un goteo postmiccional. Y esta sintomatología, pues hay algún estudio que nos informa o que nos da esa asociación de la endometriosis según donde sea el compromiso y está comprobado en estudios urodinámicos. Y lo que se ve básicamente es cuando hay compromiso vesical, lo mencionábamos hace unos segundos, cuando hay compromiso vesical, quizás la sintomatología que predomina es la sintomatología del llenado, es decir, urgencia, ganas de ir con frecuencia al baño, y cuando hay compromiso de otros órganos, específicamente el parametrio, pues la sintomatología es más una sintomatología de vaciado, una sensación de haber vaciado de forma incompleta la vejiga, pero también demostrado por urodinamia, en donde hay o puede llegar a haber una obstrucción infravesical o un residuo postmiccional elevado. Síntomas que a la larga se pueden ir empeorando o hallazgos que además pueden ir empeorando esa dinámica miccional y síntomas que a la larga pueden estar o llegar a alterar aún más porque son pacientes que pues ya de entrada tienen una afectación de su calidad de vida por el dolor. Si a esto le sumamos que hay una alteración miccional, pues puede empeorar aún más esa calidad de vida. Ya hablando específicamente del abordaje, quiero traer unas diapositivas muy puntuales y hablando de la comparación del abordaje robótico versus el laparoscópico, específicamente esta diapositiva, curiosamente lo que nos dice, digo curiosamente, ya les digo por qué, lo que nos refleja es que hay una disminución en el tiempo de cirugía en aquellos abordajes robóticos versus laparoscópicos. Quizás una de las limitaciones que tuvo este estudio, y es como debiese ser realmente, es que estos abordajes fueron hechos por personal o por urólogos expertos o ginecólogos expertos en cirugía robótica. Entonces, no nos olvidemos que hay unas ventajas del robot, que es la visión en 3D, en tercera dimensión. Quizás la curva de aprendizaje es mucho más corta que la curva de aprendizaje en la laparoscopia convencional. Yo creo que todos lo hemos vivido. Hay una disección que es mucho más fácil y mucho más exacta de todos esos espacios, específicamente en esos espacios estrechos y sobre todo cuando hay depósitos muy distales, pues a lo mejor tenemos una facilidad de hacer esa resección de endometriosis y eventualmente la facilidad en las técnicas de sutura, específicamente cuando
estamos haciendo una ureterectomía y queremos hacer una anastomosis término-terminal o quizás cuando queremos hacer un reimplante ureteral. Así pues que la técnica robótica yo creo que cada vez debiésemos pensarlo un poco más para tenerlo dentro de nuestro armamentario. Este es otro estudio donde refleja esas posibles complicaciones que pueden haber. Este es un estudio que inicialmente se hizo con robot laparoscópico, pero finalmente solamente se incluyeron pacientes del abordaje robótico, y fíjense ustedes que pues, el abordaje robótico permitió la cirugía concomitante de otros órganos, no solamente de los órganos ginecológicos, llamémoslo de esta manera, pero también de los órganos urológicos y también de coloproctología, y teniendo unas frecuencias o una probabilidad de complicaciones que son relativamente bajas y con una probabilidad de recuperación mucho más alta, que también lo ofrece la técnica laparoscópica. Acuérdense ustedes que la robótica es una técnica laparoscópica, lo que pasa es que sí que tiene muchas ventajas en términos de la maniobrabilidad que tiene uno dentro de la cavidad. Aquí la pregunta del millón que todos nos haríamos es, hombre, ¿y por qué robot si es que el robot es mucho más caro? Esta diapositiva la tengo extrapolada de una presentación que hicimos hace poco de la sacrocolpopexia robótica versus abierta, y aquí lo que nos demuestra es que la sacrocolpopexia robótica puede llegar a ser 10% más barato en sitios en donde hay la experiencia, no en los sitios en donde se están comenzando, o si vamos a comenzar que sea acompañado de personal experto, pero en instituciones como la nuestra, donde tenemos ya un volumen muy bien conformado, pues que podemos llamarnos que somos expertos, estas costos pueden llegar a ser inferiores y pueden llegar a ser bajos, entre otros porque dentro de lo que nos ofrece la empresa pues que hace el mantenimiento del robot son estos descuentos, y en la medida que tengamos o que hagamos más cirugía robótica, ese descuento de mantenimiento pues se va a disminuir, como lo vemos en esta diapositiva. Y pues esto no es otra cosa más que el reflejo de lo que estamos haciendo nosotros en Fundación Santa Fe. En amarillo, en cada bloque tenemos los años, en amarillo son los procedimientos hechos por urología, en verde los procedimientos hechos por cirugía general, y en rosado o en rosa los procedimientos hechos por ginecología. Y si nos vamos hacia el final o hacia la derecha de la diapositiva, vemos que hoy en día, es decir, 19 de julio de este año, el miércoles de esta semana que está transcurriendo, llevamos hechos 141 procedimientos robóticos, incluso más de los que se hizo durante la pandemia por razones obvias, pero mayores de los que se realizó en el 2020 y muy cerca de los que se esté realizando o se realizaron en el 2019, y estamos cada vez mucho más cerca del objetivo que nos trazamos cada año, y es el superar esos procedimientos robóticos. Procedimientos robóticos que estamos ampliando la oferta, digámoslo de alguna manera. Entonces, no solamente nos estamos enfocando a prostatectomía radical, sino estamos haciendo sacrocolpopexias robóticas con unos resultados fenomenales, al menos iniciales. Estamos haciendo procedimientos reconstructivos urológicos, y esto lo que refleja es que esa curva pues va a ser un poco menor, ese tiempo quirúrgico va a ser menor, la recuperación de los pacientes es también menor. Así pues que les dejo esta bomba en términos de pensar y aprovechar eventualmente que tenemos los recursos para hacer procedimientos de endometriosis robóticos en Fundación Santa Fe. A todos, muchas gracias por su atención.